Buenas, ¿todo el mundo me escucha? Hola, se escucha así. Bueno, buen día. Buenas a todos. Espero que me estén escuchando. ¿Alguien me confirma eso? Sí, perfecto. Perfecto. Buen día. Primero que nada, compañeros, compañeras, estamos en la recta final, no solo de nuestro curso, sino de los cursos en la facultad en general, y una cosa que se pide a nivel de la facultad en general es que completen la encuesta de la encuesta de percepción estudiantil. ¿Tá? Es la encuesta de percepción estudiantil 2020, y de hecho lo que les vamos a pedir es que se tomen ahora 5 minutos. Yo les acabo de poner el link acá en el chat. Si tienen 5 minutos para hacerlo ahora, aprovechando el inicio de la clase, mientras alguna gente va entrando y nos vamos terminando de acomodar, yo les voy a dar 5 minutos para que arranquen con eso. En rigor, la respuesta la pueden hacer en cualquier momento, pero no usando el triangulito de arriba, que es lo que le pasa al consumidor. ¿Qué le pasa al consumidor? El consumidor compra menos y lo paga más caro. Entonces, el área A representa todas las unidades que el consumidor compraría en competencia perfecta, pero no compra, porque estamos en monopolio y se venden menos, valoradas a esa diferencia. O sea, nosotros estaríamos dispuestos a comprar 101, 102, 103, 105 bizcochos y pagarlos a precios que están por acá arriba, cuando el costo marginal sería, bueno, el precio sería este que está acá. O sea, yo pagaría 12 y estaría a 10, y sin embargo no se da esa transacción porque el monopolista baja las cantidades. Pero también hay una parte de eso que lo pierde el propio monopolista, porque en realidad el monopolista, cuando decide pasar de la cantidad de competencia perfecta a la cantidad de monopolio, suponiendo, poniendo números, esto es 80, esto es 100, el monopolista deja de vender 20. Y en estos 20 que deja de vender, él los vendería a, pongámosle que esto sea 10 pesos, él los vendería a 10 pesos en el mercado, pero el costo marginal sería menor. O sea que el área C es una pérdida del excedente del productor en el sentido de lo que el productor pierde de ganar. O sea, por producir 20 más, el productor ganaría este triángulo excedente del productor. Que ahora ya lo redondeé y parece un círculo, pero en realidad es un triángulo. Es la diferencia entre el precio que cobraría y el costo marginal de cada unidad. Diríamos, bueno, yo podría vender 81 alfajores y el número 81 lo vendería a 10 y a mí me costaría producirlo 9. O sea que en realidad si produzco uno más, yo gano acá. Ahora, ¿por qué el monopolista no produce este 1? Porque como baja la cantidad de 80 a 100, eso le permite apropiarse de este rectángulo que está acá. Bajar la cantidad de 100 a 80, perdón, pero me expresé mal, bajar la cantidad de 100 a 80 es lo que le permite, o sea, él no hace, o sea, bajar la cantidad de 100 a 80 es lo que genera un incremento de precio de 10 a el precio de monopolio. Entonces, esta caída en las cantidades es la que genera este rectángulo. Entonces, el monopolista dice, bueno, está, si yo bajo las cantidades, pierdo C, pero gano esta área. Si esta área es más grande que esta área, prefiero ser monopolista, achicar acá y comerme un pedazo del excedente del productor. Esto decimos que es pérdida de eficiencia porque estamos pensando en esta idea de que la pregunta es cómo los mercados asignan los recursos. Y nosotros, si dejamos que los mercados funcionen en competencia perfecta, lo que nos pasa es que llegamos a un mundo, o el equilibrio de competencia perfecta es uno en el cual los precios son iguales a los costos marginales. Es esto que yo dije en el video, que acá lo que pasa es que el costo marginal, lo que sale a la sociedad en el sentido, bueno, hay una función de producción, hay una manera de hacer las cosas, hay una receta para hacer pascualina. La receta pascualina implica
que el costo de hacer un triangulito de pascualina es igual a lo que yo mentalmente en mi cabeza valoro comerme ese cacho de pascualina. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa cuando bajan las cantidades? Cuando bajan las cantidades pasamos a un mundo en el cual producir la pascualina sale menos de la valoración que nosotros tenemos. ¿Cómo se repartiría si nosotros pudiéramos producir más pascualina entre QM y QC? Y bueno, una parte de ese excedente o una parte de ese valor generado, porque en realidad vos lo que haces es producir pascualina 10 y la gente está dispuesta a pagarla 15. Este es el costo, este es el precio. O sea, perdón, este es el precio de demanda, o sea, esto es lo que paga el consumidor. Y bueno, lo que va a pasar es que por el libre juego de oferta y demanda, el precio que se fije va a estar acá. Y una parte de ese excedente se lo queda el consumidor, pero otra parte se lo queda el productor. Algo así como transan en un precio de 12,5, que es esta línea que está en el medio. Entonces lo que diríamos es, bueno, en libre competencia, o más bien en libre competencia, no en competencia perfecta, la pascualina saldría 12,5. Pero en monopolio lo que tenemos es la paradoja de que el costo es 10, o sea que el monopolista podría sacar beneficios acá, podría sacar un ingreso, o podría sacar un excedente. Le cuesta 10 y lo vendería 12,5. Este es este triángulo, que ya está horriblemente rayado, ¿no? Pero bueno, la idea sería, el triángulo de la pérdida de eficiencia siempre son las cantidades que no se venden por la brecha, o sea, valoradas por la brecha entre precios y costos. Nosotros en casi todos los ejercicios trabajamos con un costo marginal plano, para simplificar. Entonces, como trabajamos en un costo marginal plano, los triángulos siempre son pérdida de excedente del consumidor. No hay la parte de abajo. Cuando tenemos un costo marginal que no es plano, que va para arriba, ahí es cuando vemos más este triangulito C. ¿Tiene algo de sentido lo que dije? Sí, me quedó clarísimo. ¿Quedó claro? Gracias. De nada. Matías, Sí, decime, Jorge. buen día a todos. De todas maneras, eso lo tenés ahora para ver ejercicios, ¿verdad? Sí, ahora tenemos justamente. ¿Cómo le fue con la encuesta, muchachos? ¿Estamos todos ahí? Ya quedó. Bien. Entonces, Bien. bueno, un par de avisos nomás. Gracias por tomarse ese tiempo ahí. Mientras usted rellenaba la encuesta, una compañera aprovechó a hacer una pregunta de temas que están ahora, así que lo vamos a poder ir sirviendo. Disculpas porque no quede el archivo colgado. La verdad que para nosotros es muy importante que quede. Tuvimos problemas técnicos, que es parte del teórico de hoy. Lo repasan. De todas maneras, la carga queda en el profesor Brum, que tendrá que dar los conceptos teóricos con la claridad que lo caracteriza para que los que no pudieron ver el video no la corran de atrás. Así que nos metemos en esto. Un par de anuncios entonces nada más. Nos queda una clase más práctica, que va a ser solo en el horario de la mañana. La semana que viene, exactamente en una semana, vamos a tener la clase de economía comportamental, que yo ya le hice bastante publicidad, entre otras cosas, porque es un tema que agregamos hace unos años al curso, primero como opción, como divertimento, digamos, como divulgación, y después ya está en el programa oficial, por lo tanto es materia de preguntas para examen y revisión. Y es un profesor invitado, lo hace por amor a la docencia y a la disciplina. Entonces, si bien formalmente el martes que viene de mañana ya estamos fuera del periodo de clases, vamos a tener allí la clase con Gabriel Inchausti de Economía Comportamental, que vendría a ser el práctico. No va a haber en la tarde, va a haber solo en la mañana, o sea, el grupo de usted va a ser el responsable de que haya quórum, les pido, ¿sí? Por más que coincida ya con el receso, conectarse. Va a ser de utilidad aparte porque es material del curso, y vamos a aprovechar a hacer al final alguna clase de dudas o general. Ya hay bastantes preguntas en el EVA. Vamos a tener definiciones sobre características de la prueba y preguntas en general. ¿Está bien? Profe, una consulta. ¿Se va a grabar? Porque yo ese día tengo otra revisión y Sí, claro, seguramente sea mañana. se va a grabar. Gracias. ¿De qué tenés revisión, perdóname? De ética. ¿Muchos Ética, otros más economía y tienen? justicia. ¿Muchos tienen revisión? Yo también. Yo también. Bueno, les pedimos disculpas porque, bueno, fue un año raro y se nos quedó corrido una clase. El práctico va a ser ahí, lo miran después, y por supuesto que preguntas, todas las que surjan las miran después, nos mandan después preguntas. Así que
que no sea un problema para ustedes no haberse podido conectar. ¿Está bien? Bien, gracias. Ustedes. Adelante, profe. Bueno, en el video 3 yo hice el ejercicio 10, el ejercicio 11 y el ejercicio 28. Lo que voy a hacer ahora es repasar o volver a hacer con más detenimiento el ejercicio 28 y después vamos a hacer ejercicios que corresponden al tema del video 4, que estamos atrasados por un problema técnico, entonces los ejercicios del video 4 los voy a hacer con extremada paz y tranquilidad. ¿Tá? Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 28, que es un ejercicio un poco raro, si se quiere, porque aparecen agentes nuevos, pero es por tener un ejemplo nomás. El ejercicio 28 dice: suponga que una industria perfectamente competitiva puede producir pendorchos a un costo marginal de 10. Entonces, en competencia perfecta, el costo marginal de producir los pendorchos sale 10. No hay costos fijos. Está, costo fijo igual a 0, la cartera nos hace la vida fácil. Los costos marginales de una empresa monopólica, o sea, en monopolio, el costo marginal es igual, dice, asciende a 12. Porque, dice, se deben pagar 2 pesos por unidad a un grupo de lobistas para mantener el derecho monopólico. Vamos a anotar eso acá. Hay que pagar 2 por unidad para hacer lobby. ¿No? El concepto de lobby es viene de esta idea de que en realidad los políticos o las personas que toman las decisiones se juntan en el lobby del Palacio Legislativo, en el lobby de un hotel, en una especie de sala de entrada, y la gente en una época iba y les comía la oreja, literalmente, para tener un poco de favoritismo o ganar favor en términos de legislación que se fuera a hacer. De ahí viene el concepto de lobby. La idea es, hay un conjunto de personas a las que les pagamos 2 pesos por alfajor para que hagan presión para que estemos en una situación monopólica. La demanda del mercado de pendorchos, ¿no?, es la cantidad demandada, va a ser igual a 1000 menos 5 pesos. La cantidad demandada depende si estamos en competencia perfecta o monopolio. No, la cantidad demandada es una cosa bien dada, son las preferencias de los consumidores, su disposición a pagar, etcétera, etcétera. ¿Está? La parte A dice: encuentra la cantidad óptima, el precio a cobrar y el beneficio de las empresas en la situación competitiva como cuando el mercado es monopólico. O sea, hallemos Y asterisco y Q asterisco en competencia perfecta y en monopolio. Bien, vamos a empezar por competencia perfecta. ¿Cuál es la condición o el óptimo donde está en competencia perfecta? ¿Qué es lo que pasa al final del día? El precio es igual al costo marginal. En este caso en particular, esto es una papa porque sabemos que el costo marginal en competencia perfecta es 10. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de equilibrio en competencia perfecta? 10. Chan. ¿Cuál va a ser la cantidad de equilibrio de competencia perfecta? Y bueno, si tenemos la función de demanda, nos fijamos, la cantidad va a ser 1000 menos 5 por 10, ¿verdad? A ver, no es 5, es 50. Perdón, menos 50 por 10. La cantidad entonces va a ser 1000 menos 50 por 10 es 500, esto es 1000 menos 500, 500. ¿Está? Y lo que nos pregunta es, ¿cuál es el beneficio de la empresa? ¿Verdad? Entonces, el beneficio de la empresa va a ser igual a, vendemos 1000, ¿verdad? Dijimos, hoy estamos mal, dijimos, vendemos 500, lo cobramos 10, ¿y cuáles son los costos? Bueno, si los costos marginales son 10 y los costos fijos son 0, los costos totales, ¿qué forma van a tener? Habría que buscar una primitiva de 10. Y una primitiva de 10 respecto a Q sería 10Q, ¿verdad? O sea, la derivada de este costo total, que es 10Q, nos daría el costo marginal, que es 10. ¿Podría ser 10Q más un número cualquiera? 10Q más una constante, 10Q más C, 10Q más 40.000 millones de dólares, podría, porque 10Q más 40 millones de dólares derivado va a seguir dando 10. ¿Cómo sabemos que no viene nada acá? Porque nos dijeron que el costo fijo es 0. Entonces sabemos que el costo total es 10Q. Entonces, el costo total es 10 por la cantidad, y la cantidad es 500. Y bueno, acá tenemos lo mismo de los dos lados, ¿no? 500 por 10 menos 10 por 500, esto es 0. Competencia perfecta,
el beneficio es cero. Esto quiere decir que todos los factores están remunerados a la tasa natural o a la tasa razonable de la economía, pero la idea es que no hay beneficios extranormales. O sea que por acá vamos bien. ¿Qué pasa en monopolio? ¿Cuál es la condición de maximización de monopolista? ¿Alguien que me quiera decir? Costo marginal igual a ingreso marginal. Exacto. Costo marginal igual a ingreso marginal. ¿Cuál es el costo marginal de monopolio? Primera diferencia. El costo marginal de monopolio es distinto. Esto va a ser 12. ¿Cómo hallamos el ingreso marginal? Pregunto seriamente. ¿Algún voluntario? El ingreso marginal Sí. es que allá el ingreso total y lo derivás. Vale. Tenemos que hallar el ingreso total. ¿Y el ingreso total cómo se escribe? P por Q. ¿P por Q? O sea, la demanda despejas P, ¿no? Está. Es P de Q por Q. Exactamente. En monopolio sabemos que el precio depende de la cantidad. Entonces, ¿de dónde sale P de Q? Como decía la compañera, que no me fijé exactamente quién era, perdón. ¿De dónde sale P de Q? Tengo que despejar la demanda. ¿Esto qué es? Q de P. Entonces, vamos a tratar de ser prolijos, ¿verdad? Y sabemos que la demanda es 1000 menos 50p. Entonces, si quisiéramos despejar, puedo pasar de 50 para el otro lado, tengo 50p es 1000 menos q, o sea que p es igual a 1000 dividido 50, que es 100 dividido 5, que debería dar 20, menos q sobre 50, ¿verdad? Esto es p de q. Ahora, ¿cómo es p de q por q? Y bueno, esto va a ser 20q menos q cuadrado sobre 50. ¿Qué es esto? El ingreso total. ¿Cómo es el ingreso marginal? La derivada. Para que alguien está preguntando algo. Sebastián, ¿querés? Te está preguntando, Sí, cuando Sebastián. dividís, te queda 2, no 20. ¿No? Tenés 50p igual 100 menos q, pasás Sí, el bueno. 50 dividiendo, te queda p igual 2, no 20, ¿no? Sí. Perdón. ¿Pero no era 1000 en vez de 100? Es por eso, es por eso. No, entonces sí, al final tenés que hacer 1000 dividido 50. Y 1000 Es un dividido 1000. 50, sí, es un 1000 acá. Es un 1000 acá, entonces 1000 dividido 50 debería, perdón. Sí, mi letra es bastante horrible. Entonces tenemos que derivar 20q, tenemos que derivar el ingreso total respecto a q, y esto va a ser la derivada de 20q, que estamos seguros que es un 20, esto va a ser 20, y esta derivada va a ser menos 2q sobre 50. ¿No? Esto va a ser el ingreso marginal. ¿Cómo es el costo marginal? Dijimos que era 12, ¿verdad? Entonces ahora igualamos y tenemos 20 menos 2q es igual a 12. 2q sobre 50, ¿no? Es igual a 12. Podemos pasar esto para el otro lado y nos va a quedar 8 es igual a 2q sobre 50, ¿verdad? Entonces pasamos el 50 para el otro lado, 8 por 5, 40, o sea que esto nos queda 400 es igual a 2q, por lo que q es igual a 200. La cantidad es 200 y la cantidad antes nos quedaba 500. ¿Verdad? Esto es un poco coherente con lo que pasa en monopolio. Una cosa básica es, en monopolio siempre, monopolio de precio único, la cantidad siempre es menor que competencia perfecta. O sea, si a mí acá la cantidad me quedaba por arriba de 500, ya sé que metí un dedazo y estoy haciendo macanas, ¿verdad? Porque la cantidad tiene que quedar por abajo. Entonces, cuando Q vale 200, puedo hallar, o sea, esta sería la cantidad de equilibrio en monopolio, es 200. ¿Cuál va a ser el precio de equilibrio en monopolio?
meto el 200 en la demanda, ¿verdad? Ahora sí, 200 dividido 50 deberá dar 4. Y 20 menos 4 me deberá dar 16. ¿Está? Hasta acá vamos más o menos bien. ¿Alguna duda? ¿Por qué no, Matías? Dos sugerencias. Una, limpia tu escritorio, así podés poner más arriba el cuaderno porque la parte de abajo Sí. queda más chiquita. Subí la cuadernola y yo, como hay pocas preguntas y fuiste medio rápido, ¿por qué no vas para atrás y repasás conceptualmente los pasos que hiciste? No te detengas en las cuentas, por favor. Entonces, de hecho, esto puede venir bien para hacer un repaso que podemos hacer conceptualmente en forma gráfica. Nosotros tenemos una cantidad, tenemos un precio y tenemos una función de demanda, ¿verdad? Y sabemos que en competencia perfecta tenemos un costo marginal igual a 10. En competencia perfecta, conceptualmente, ¿cuál es la situación de equilibrio? Es una situación en la cual el precio es igual al costo marginal, ¿verdad? Nosotros sabemos que las empresas, muchas empresas pequeñitas, son tomadoras de precios y van a producir, y de hecho el equilibrio de mediano y de largo plazo es el equilibrio en el cual el precio es igual al costo marginal. Si el precio no es igual al costo marginal, no estamos maximizando, ¿verdad? Si el precio fuera mayor al costo marginal, vendemos más unidades. Si el precio fuera menor al costo marginal, vendemos menos unidades, ¿verdad? En el mediano plazo, lo que está pasando acá es que entran y salen empresas, en el largo plazo más bien, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos el punto en el cual el precio es igual al costo marginal? Es este punto que tenemos acá, donde el costo marginal corta la demanda. Porque la demanda nos dice las relaciones entre los precios y las cantidades. La demanda dice, a este precio, cuando el precio es este que está acá, se venden estas cantidades. ¿Qué pasa cuando este precio es este que está acá? Y bueno, casualmente esto es precio igual al costo marginal. Cuando el precio es igual al costo marginal, se venden estas cantidades. La cantidad de competencia perfecta es esta que está acá, y el precio de competencia perfecta es este que está. Y esto lo habíamos ensayado y nos daba 500, y este precio era 10, ¿verdad? Por letra. ¿Está? Ahora, lo que nos dicen es, ¿cómo funciona esto bajo monopolio? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el monopolista tiene un ingreso marginal. ¿Qué pasa en competencia perfecta? ¿Cuánto es el ingreso marginal? El precio. Cada vez que yo vendo un bizcocho, vendo una unidad de producto, cobro lo mismo, cobro el precio. Soy un tomador de precios, soy una pequeña empresita. Yo no decido el precio de la lata de coca. ¿Tá? Hay millones de almacenes que venden latas de coca y el precio está dado por el mercado, por la libre competencia entre todas las empresitas. Ahora, en monopolio, yo sí puedo agarrar y decir, bueno, restringo las cantidades o aumento las cantidades en forma más o menos brutal, y eso va a generar cambios en los precios. Entonces, cuando yo muevo las cantidades, el ingreso marginal, cuánto gano yo por cada unidad adicional del bien, va a depender de las unidades del bien que yo estaba vendiendo. Entonces, lo que tenemos es una curva de ingreso marginal con pendiente para negativa, con pendiente, una recta descendente, que va a estar siempre, siempre más abajo de la demanda. ¿No? Entonces, ¿cuál es la condición de maximización en monopolio? Y la intuición es la misma. Yo voy a producir hasta donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, como me decían ustedes, ¿verdad? La misma idea. Si cada unidad a mí me cuesta 10 y la puedo vender más cara, porque el ingreso marginal, o sea, más bien la puedo vender, no, el dinero que a mí me entra por esa unidad es mayor que el costo, o sea, cuando el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, sigo vendiendo. Si el ingreso marginal fuera menor que el costo marginal, estoy perdiendo dinero. Entonces, ¿dónde maximizo? Donde estas dos cosas son iguales. ¿Cuál es la peculiaridad del ejercicio? Que acá, además, tengo que el costo marginal en monopolio es 12. Entonces, ¿cuál es el punto en monopolio? Esta cantidad de monopolio y este precio de monopolio. ¿De dónde sale el ingreso marginal? Sin tenerme las cuentas, pero conceptualmente de derivar el ingreso total. Esto es una I y esto es una T. Yo sé que parece un pi, pero es una I y una T. ¿Qué pasa en ingreso total en monopolio? Es P de Q por Q. ¿Cómo es el ingreso total en competencia perfecta? P por Q.
¿Cuál es la diferencia? Que acá esto equivale a decir, cambiar las cantidades cambia los precios. Y esto es, yo soy un pequeño productor, soy tomador de precios, el precio es siempre el mismo. Matemáticamente, ¿de dónde sale este P de Q? De la función de demanda. O sea, esto es la relación entre cantidades y precios. Entonces, para hallar el ingreso total, yo tengo que incorporar la información de cómo se comportan los consumidores. En competencia perfecta, yo incorporo cómo se comportan los consumidores, y en realidad sí, pero no. O sea, yo no miro la función demanda porque yo, que soy un tomador de precios, veo una curva infinitamente elástica. Yo puedo vender todos los bizcochos que quiera a 100 pesos el kilo, pero si yo vendo a 105 pesos el kilo, vendo 0. Así es como se comporta la economía para mí, si soy un pequeño productor o estoy trabajando en un mercado en competencia perfecta. Si soy un monopolista, se comporta acorde a esta función de demanda. Vamos a calcular el beneficio del monopolista. Y el beneficio del monopolista es, vendo 200, cobro 16, ¿verdad? Y tengo que pagar 12 por 200. ¿Por qué tengo que pagar 12? Porque el costo marginal en monopolio es 12, o sea que el costo total es 12Q, sé que no hay costo fijo, ¿verdad? Una manera rápida de hacer esto es 16 menos 12 es 4, o sea que estoy sacando de ganancia 4, y entonces 200 por 4, esto es 800. ¿Está? Este es el beneficio del monopolista. Y con eso creo haber hecho una de las partes que estaba acá, ¿verdad? La parte... Hice toda la parte A. ¿Está? Matías, Sí, está muy bien el repaso, porque ahí la clave de lo que estaban viendo con Matías es acá, que condensa la diferencia entre monopolio y competencia perfecta, es precisamente el ingreso marginal. Entonces uno, ¿de dónde lo saco? ¿No? Y es lo que vieron ahí del ingreso total, darse cuenta de salir el precio y después operar mecánicamente sin problema. Yo les hago una pregunta en este paso. Matías decía, bueno, acá tenemos una característica, por simplicidad o por el ejercicio, que estamos representando el costo marginal como una constante. Olvídense lo del lobby. Si estamos teniendo el costo marginal como una constante, ¿qué podemos decir con respecto a si es un monopolio natural o no? Tratando de vincular los conceptos. Muy buena pregunta. ¿Alguien se anima? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Muy bien. Nosotros veíamos las razones para que existiera un monopolio. Lo vieron con Matías muy claramente. En este ejercicio, inclusive acá hablaban, bueno, que hay un lobby, explicó lo del lobby, ¿sí? Entonces, como un costo el monopolista, pero acá cuando nos dan la tecnología de la empresa, me están diciendo que es un monopolista, me muestran que los costos marginales son constantes. No me importa, resuelvo sin problema. Ahora les hago una pregunta conceptual, teórica. Un monopolista que tiene una función de producción tal que le da costos marginales constantes, ¿sí? ¿Qué podemos decir con respecto a si es o no un monopolio natural? Esa es la pregunta. Vincular costos marginales constantes con monopolio natural. Creo que no. O sea, no es un monopolio natural. Bien, danos un poquito de intuición. La respuesta es Porque- correcta, Leonardo, vas bien. Porque como en este caso que no había costos fijos, no se generan economías de escala, ¿no? Porque el costo medio está compuesto por todos elementos variables. ¿Cómo va a ser el costo fijo si el costo marginal es constante? Perdón, ¿cómo va a ser el costo medio si el costo marginal es constante? También va a ser constante. También va a ser constante. A ver, perfecto, Leonardo, para que lo vean todos, para vincular la parte conceptual de esto. A nosotros nos están dando una empresa que tiene una tecnología tal que los costos marginales son constantes. Si quiere decir que son constantes, los costos medios son constantes. Por la razón que sea, nosotros estamos acostumbrados a ver costos medios decrecientes
porque hay costos fijos. ¿Qué quiere decir? A medida que aumento la producción, voy licuando esos costos que tengo que pagar aunque no produzca nada. Por lo tanto, sé que algún tramito de costos medios decrecientes voy a tener. Pero aunque no tenga costos fijos, podría tener costos medios decrecientes. ¿Por qué? Bueno, por algo raro con los costos marginales, que los costos marginales fueran decrecientes. Acá me están diciendo que los costos marginales son constantes, ¿sí? Y que además no hay costos fijos. Entonces esto no hay forma que tenga costos medios decrecientes. Si es monopolio natural, es que estamos, no solo la empresa tiene un tramo de producción, de oferta de producción, o un tramo de producción en el cual los costos medios son decrecientes, sino que la demanda no es lo suficientemente grande como para sacarlo de esa zona. ¿Qué quiere decir? Dada la demanda, cae en los tramos decrecientes de la curva de costo medios. Eso es un monopolio natural. ¿Por qué que es un monopolio natural? Porque si la demanda, el mercado me demandara una unidad más, soy yo el que ya está jugando, la empresa que ya está en el mercado, la que puedo producir más barato, porque tengo economías de escala todavía, ¿sí? Pero no hay forma que pueda tener economías de escala si tengo costos marginales constantes. Entonces, el caso que estamos viendo con el profe Brum, ¿sí? Es un caso de monopolio que no es natural, será un monopolio legal, tiene una patente, hizo lobby, consiguió un permiso, ¿sí? O recién empezó su mercado que está desarrollando y en el futuro tendrá competencia. No sé, Matías, si eso está correcto o sigue en el ejercicio. No, está perfecto. Me parece que está muy bueno porque vinculamos una cosa con la otra. Acá yo les estaba haciendo la gráfica. Lo de arriba es como nosotros empezamos a trabajar el tema de monopolio, pensando en los conceptos de subaditividad, lo vimos en el video 1, y teníamos esa intuición que cuando el costo medio está por arriba del costo marginal, hay un monopolio natural. Esto es la escala mínima eficiente. Va a haber un tramito por subaditividad, que también hay monopolio natural. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el costo marginal es una... O sea, repitiendo lo que decía Jorge, el costo marginal es una constante, o sea que en realidad el costo marginal es plano, o sea que estaríamos en un caso del costo marginal plano, y entonces el costo marginal es plano, o sea, cada unidad sale siempre lo mismo, el costo medio va a ser igual al costo marginal, o va a salir siempre lo mismo, ¿verdad? No hay costos fijos, o sea que, ¿cómo representaríamos este gráfico en los datos de este ejercicio? Como dos rectas superpuestas, que yo quise hacer una negra y una roja y me quedó una cosa horrible, pero nos pasa esto. ¿Cuándo hay monopolio natural? Cuando una está arriba de la otra. Acá las dos coinciden, entonces no hay monopolio natural. Eso un poco está pautado por la letra cuando decimos hay un lobista, o sea que esto esencialmente es un monopolio porque el Poder Legislativo decidió que era un monopolio, o la Intendencia decidió que era un monopolio, o alguna autoridad decidió que era un monopolio. Pero me parece que está muy bueno lo que dice Jorge, empezar a vincular, cuando yo miro las tecnologías, cuando yo miro las formas de las funciones, tratar de por lo menos imaginarnos, si me dicen costo marginal una constante, costo fijo igual cero, ya tener una idea de, o sea, ya podemos saber algo acerca de si es un caso de monopolio natural o no. Y va por ahí. Después, la parte B nos dice, calcule la pérdida excedente del consumidor que se deriva de la monopolización de la producción de pendorcho. Entonces, esto lo vamos a hacer medio rapidito, pero lo que tenemos acá es la cantidad, el precio. Nosotros sabemos que esto tiene un costo marginal igual a 10. Tenemos una función de demanda y tenemos que la cantidad de competencia perfecta era 500 y esto era 10. ¿Está? ¿Qué pasa en monopolio? En monopolio lo que tenemos es que el costo marginal es 12 y aparte vamos a tener un ingreso marginal y nosotros lo que sabemos es que la cantidad de monopolio es 200 y el precio es 16. Entonces, ¿cómo era el excedente del consumidor? ¿Cómo sería el excedente del consumidor en competencia perfecta? Y bueno, sería un triángulo así, ¿verdad? Hasta este punto de corte de acá. Sería este triángulo rojo que no voy a pintar para no complicarla más. ¿Está? Ahora bien, ¿qué pasa en monopolio? En monopolio yo estoy parado en este punto, ¿verdad? Cantidad de monopolio, precio de monopolio. ¿Cuál es el excedente del consumidor en monopolio? Y este triángulo que está acá. ¿Verdad? Entonces nos dice, calcule la pérdida excedente del consumidor que se deriva de la monopolización de la producción de pendorcho. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué pasa cuando pasamos
de competencia perfecta a monopolio. Pasan dos cosas, ¿no? Primero tenemos una pérdida de eficiencia, ¿verdad? Dada por este triangulito, que en realidad es un triangulote en este caso, ¿verdad? Se producen menos cantidades, por lo tanto se pierde todo este triángulo, que le vamos a poner puntitos, pero además el consumidor antes por las primeras 200 unidades pagaba 10 y ahora por las primeras 200 unidades paga 16, o sea que el consumidor también pierde porque las unidades que sigue comprando, o sea, antes comprábamos 500, ahora pasamos a comprar 200. De 200 a 500, estas 300 las pierde toda la sociedad, pero las 200 que antes se vendían se siguen vendiendo, pero más caras. Entonces, ¿cuál es la pérdida excedente del consumidor? El área de este rectángulo, que acá se ve como un cuadrado, pero debería ser un rectángulo, más el área de este triángulo. ¿Está? Conceptualmente, ¿qué nos están pidiendo que calculemos? Primero, la pérdida de eficiencia. ¿Verdad? Y la pérdida de eficiencia, ¿qué es? Es lo que se deja de producir. Producíamos 500 y ahora producimos 200, que es la base de este triángulo, por la brecha en los precios, 16 menos 10, y esto en realidad lo que nos da es un cuadrado. Nosotros estamos calculando un triángulo es base por altura dividido 2. 500 menos 200 me da 300, 16 menos 10 me da 6, y esto dividido 2 me da 6 de 2, 3, por 3, 9, 900. Entonces, este triángulo vale 900. Ahora, ¿cuánto vale este rectángulo? O sea, debiera ser un rectángulo, y bueno, es las cantidades que se producen ahora, la base son 200, ¿verdad? Por la altura, que es 16 menos 10. O sea, hay 200 unidades que antes comprábamos a 10 y ahora compramos a 16. O sea que esto es 200 por 16 menos 10, me debería dar 6. 6 por 2, 12, esto es 1200. Entonces, este triángulo, este rectángulo vale 1200. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la pérdida excedente del consumidor que se deriva de la monopolización? Estas dos cosas. 1200 más 900 me va a quedar 2100, es la pérdida del excedente consumidor. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Algunos comentarios matemáticos de nerd. Esto es un paralelogramo. Si se acuerdan la fórmula del paralelogramo, puedo calcularla como el área de un paralelogramo. Yo no me la acuerdo y me parece más sensato conceptualmente pensarlo en términos de, porque esto tiene un significado, esto tiene otro significado. Otra manera de hacerlo es hallar el área del triángulo rojo, el área del triángulo negro y restar triángulo rojo menos triángulo negro. ¿Tá? Yo lo hice de esta, o sea, eso en una revisión, en un examen también es válido. ¿Tá? Eso yo lo hice de esta manera en particular porque en la parte C me dicen, explique cómo o a quiénes se distribuyó el menor excedente del consumidor. Entonces, cuando yo quiero contestar la parte C, tengo que decir, se perdieron 2100. ¿Cómo se distribuye esto? Y bueno, una parte es pérdida de eficiencia. Entonces voy a poner pérdida de eficiencia. Ya la calculé. La pérdida de eficiencia es 900. ¿Tá? Y acá viene la parte particular de este ejercicio, que es que, ¿qué pasa con la transferencia del excedente con este rectángulo, la pérdida del excedente del consumidor? ¿Va toda a los productores? No va a todos los productores, me adelanto, porque en realidad, para pasar de competencia perfecta a monopolio, los costos marginales suben 12. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ganancia, o en todo caso, cuál es el excedente que tiene el productor en este caso? ¿Cuánto se lleva el productor? Acá, el productor se lleva
el excedente del productor va a ser 200, que son las unidades vendidas, por la diferencia entre 16, que es el precio, y 12, que es el costo marginal. 16 menos 12, a mí me da acá 6 menos 4 por 2, esto es 800, ¿verdad? Pero la pérdida, pero todo este rectángulo que pierden los consumidores es de 1200. Entonces, acá faltan 400. ¿Qué son esos 400? Esos 400 se los están llevando los lobistas. O como sea que se escriba, creo que se escribe con I latina. Pero bueno. ¿Cuánto se llevan los lobistas? Y los lobistas se van a llevar 200 unidades. Y bueno, en monopolio están a 12, pero en competencia están a 10. O sea, ¿cuál es esta idea? Los lobistas están cobrando 2 por cada unidad para que esto sea un monopolio. Que acá están estos 400. Entonces, ¿cuál es la lógica del ejercicio? La lógica del ejercicio es, esto no es un monopolio natural, esto es un monopolio legal o hay barreras a la entrada de alguna manera. Esas barreras a la entrada son costosas en el sentido de que hay que pagarle a una gente, ¿no? Para que esa gente haga presión para que eso funcione. Entonces, la distribución del excedente, o sea, pasar de competencia a monopolio, primero prende fuego un pedazo del bienestar. Y otro pedazo del bienestar se transfiere del consumidor a los productores, pero también del consumidor a los que hacen lobby, que es este rectángulo que está acá abajo. ¿De dónde sale este rectángulo? Este rectángulo es justamente el incremento en los costos marginales por pasar de competencia a monopolio. ¿Qué es esta idea? Y bueno, macho, para disfrutar del monopolio tenés que pagarme 2 por unidad. Porque si vos no me pagás 2 por unidad, yo no convenzo a mis amigos de que te renueven la concesión del monopolio de los alfajores, no sé qué cosa. ¿Se entiende la idea? Están medio callados. Un comentario. ¿Alguna duda? Porque capaz que igual de esto no tienen dudas. Es razonable. Comentario, Matías. Sí. A ver, ¿hay algo distinto en lo que estamos viendo de análisis y bienestar que no hubiéramos visto en los capítulos cuando todavía estábamos en competencia perfecta? O cuando, perdón, no competencia perfecta, cuando analizamos cuotas, impuestos, aranceles. Por el hecho de estar en el monopolio, el análisis de bienestar es lo mismo, ¿verdad? El triángulo que mostraba Matías, que tiene que ver con la pérdida de bienestar, el peso muerto, la pérdida de eficiencia de la economía, tiene que ver en definitiva con que cuando comparamos con la situación de competencia perfecta, se producen y se venden menos cantidades. Y como esas cantidades en el análisis triangulito está claro que el valor de los recursos involucrados, valuados a su costo-oportunidad para producir esas unidades, es menor que lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar, ahí hay un excedente. Si desaparecen esas unidades, que cada una tiene un excedente, desaparece el área de ese intervalo que se deja de producir. Entonces, al igual que en un impuesto, si en competencia perfecta o en un monopolio, cuando comparamos con competencia perfecta, hay una pérdida de eficiencia a nivel agregado. Hay unidades que debían producirse, pero no se producen. Eso no hay ninguna novedad. Y ahí simplemente lo comparamos con competencia perfecta. El tema que acá no es ninguna... la razón por la cual esas unidades no se producen es porque es un monopolio natural, ¿sí? O es un monopolio que al costo de 2 por unidad se consigue la barrera a la entrada, en definitiva. Lo que mejor puede hacer el productor, la diferencia con los análisis de competencia perfecta, que en el otro era una imposición del gobierno, y acá es algo que hace el propio monopolista. Entonces, cuando estamos en competencia perfecta y un impuesto, a no ser casos raros, y le voy a preguntar cuáles son esos casos raros, hay pérdida de bienestar, ¿sí? Pérdida de bienestar, ineficiencia, peso muerto, algo que bienestar que desaparece y no lo captura nadie, y después podía haber reparto de excedentes redistributivos, ¿sí? Quedaban, una parte se la apropiaba el productor, otra parte se la apropiaba el consumidor si uno hubiera impuestos o subsidios. La diferencia en monopolio es que el monopolio maximiza la ganancia y como su producto, digamos, maximiza la ganancia restringiendo las cantidades con respecto a competencia perfecta. ¿Sí? No es el caso elige ese punto. Entonces, el monopolio
maximiza su ganancia en un lugar donde hay pérdida de bienestar. Sin embargo, es la asignación más eficiente posible. Eso en el teórico de Matías está bien claro. Cuando el monopolista decide costo marginal igual ingreso marginal, nos va a dar una solución distinta, menos eficiente que la de competencia perfecta, pero es lo mejor que el monopolista puede hacer para sí. Está maximizando su excedente. Está maximizando su excedente. ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Es lo que mejor puede hacer el monopolista. Y eso deja un resultado. Ahora, cuando en competencia perfecta la introducción de un impuesto no iba a tener, no estaba asociada a una pérdida de eficiencia? ¿Cuándo no había pérdida de bienestar? ¿Qué casos raros se acuerdan? ¿No se acuerdan? Y bueno, que no cayeran las cantidades. Introduzco un impuesto, sin embargo las cantidades siguen siendo las mismas. ¿Cuándo la introducción de impuesto me sigue dando las mismas cantidades? Cuando la oferta o la demanda son ¿qué? Cuando son... Totalmente inelástico. Sí. Exactamente. Si la oferta, no importa lo que pase, va a ofrecer lo mismo, o la demanda, no importa lo que pase, va a seguir clavado demandando lo mismo, ustedes ponen, el gobierno pone un impuesto ahí, las cantidades van a seguir siendo lo mismo, no hay pérdida de eficiencia. Hay alguno que va a estar muy mal con respecto a la situación anterior, por temas de excedente, pero el excedente se redistribuye o se recauda, no desaparece. El monopolio, ¿sí? La regla de maximización del monopolista es la que le hace elegir un punto, tal que él maximiza su excedente y hay una pérdida de bienestar. ¿Podría haber algún caso en que, habiendo monopolio, no haya pérdida de bienestar? Eso no quedó en el teórico, ¿no, Matías? No, no quedó en el teórico. Eso Pero lo vamos a ver. ahora. Lo vamos a ver ahora. Ahorita mismo. Sí. ¿Qué tendría que pasar? Supongamos que no tengamos ni idea de qué se trata, pero la respuesta automática que nos tendrían que dar sería, mirá, si lográs de alguna manera que aunque haya monopolio, las cantidades que se producen son las mismas de cantidades de competencia perfecta, por razones que no sabemos, pero el gran profesor Matías nos va a explicar ahora en breve, tendríamos un caso de monopolio sin pérdida de bienestar. ¿Es posible eso? Vamos a ver si es posible. Eso, ¿sí? ¿sabes qué? En el teórico lo vimos con la parte de regulación. ¿Lo viste en este que ya está colgado ahora? En uno que ya está colgado vimos la parte de regulación y dijimos cómo haríamos para regular un monopolio. Lo primero que nos gustaría hacer es regular un monopolio y el primer óptimo que nos gustaría ponerle en regulación. Cierto. Lo vi, pero no me he dado cuenta. Precio igual a costo marginal, ¿verdad? Fuiste por regulación, pero no por discriminación. Sí, por discriminación. Ahora vamos a ver la parte de discriminación. Entonces, esperá. ¿Se entiende lo que estamos hablando con Matías? Del teórico que sí está colgado. ¿Sí? ¿Quién lo vio? Hagamos una, a ver así cuán culpable nos sentimos de que no quedó colgado el otro. ¿Quiénes pudieron ver lo que sí se colgó de monopolio? Allí, yo lo puedo ver. Tania, Leonardo. Bueno, los que lo vieron, mucha gente lo vio. Habrán reconocido, entonces muchos lo vieron, muy bien, ¿sí? Que lo que yo decía es, bueno, si tengo un monopolio, en un mercado hay un monopolio, y al gobierno le interesa la eficiencia, o sea, evitar ese triangulito, que las cantidades no difieran, o que difieran lo menos posible de la cantidad de competencia perfecta, que esa es la fuente de pérdida de eficiencia, bueno, mediante regulación, con mucha información, montando una infraestructura, o sea, da la idea que igual va a ser costoso, ¿sí? El regulador puede lograr que el monopolista produzca las cantidades de competencia perfecta. ¿Sí? Podría, a nivel conceptual. Eso está visto en el teórico. Otro caso que Matías va a ver ahora es, ¿y si el monopolista, por qué razones el monopolista no produce las cantidades de competencia perfecta? Porque no maximiza la ganancia, sino. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad, va a bajar el precio, por lo tanto, le va a caer el ingreso total, le va a caer el ingreso por las unidades que ya vendió. Por eso va a mirar ingreso marginal igual costo marginal, y no precio igual costo marginal. Porque no es solo el precio al que vende la próxima unidad, sino vende esa unidad y aparte es un precio más bajo que todas las unidades que vendía antes.
Si el monopolista pudiera evitar, ¿sí? Él está dispuesto a vender una unidad más, pero si pudiera evitar tener que bajar el precio para las otras. Cerré acá, estoy produciendo esta cantidad. Tengo una unidad más para producir. Hay un flaco que me quiere comprar a un precio más bajo, ¿sí?, de las unidades que vengo vendiendo. Si yo pudiera vender a esa persona esa unidad, pero mantener el precio para las otras, soy un monopolista más poderoso, ¿sí o no? ¿Me sigue? Lo dejo como inquietud. Y le dejo a Matías, en vez de quemarle la clase, el análisis de discriminación, entonces. La idea básica de discriminación de precios, que es la parte del teórico que no quedó colgada, es lo que decía Jorge. ¿Qué pasa si nosotros le permitimos, o qué pasa si existieran situaciones en las cuales el monopolista puede vender el mismo bien, y estamos pensando en un bien homogéneo, bastante bobo, a distintos precios a distintos consumidores? O sea, ese es el concepto de discriminación. Discriminar entre consumidores, tratarlos distintos a cada consumidor. Yéndote rápido, no voy a hacer toda la clase de TVK ahora, pero un ejemplo que a mí me resulta medianamente intuitivo es algunos casos de servicios personales. ¿Tá? Por ejemplo, un caso de servicio personal que a mí me gusta ejemplificar es el caso de los dentistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una carie? Yo voy a un dentista y el dentista me arregla la carie, pero yo no puedo revender el arreglo ese de la carie. ¿Qué pasa cuando yo voy a un kiosco y compro una cuadernola? Yo esa cuadernola la puedo revender. O sea, si yo sé que en el barrio de los judíos las cosas las venden más baratas que en Parque Rodó, yo puedo ir al barrio de los judíos, comprar las cosas, venir al Parque Rodó y revenderlas. No puedo hacer eso con los masajes, no puedo hacer eso con los servicios de los dentistas, no puedo hacer eso con un montón de cosas. Entonces, ustedes debieran imaginarse un caso en el cual yo tengo un pueblo o tengo un lugar, ¿no?, que está en el medio de la nada y tiene un solo dentista. ¿Y qué pasa con ese dentista? Ese dentista es el dentista del pueblo hace 20, 30 años y conoce a toda la población. Y como conoce a toda la población, sabe los niveles de ingreso más o menos que tiene cada persona. Entonces, cuando el dentista, que es el único dentista del pueblo, tiene que arreglar una carie a la persona más rica del pueblo, le puede cobrar 14.000 pesos por la carie. ¿Por qué? Porque si no se la arregla, no tiene a dónde ir el señor. ¿Por qué? Porque el dentista, en este caso, es un monopolista, es el único proveedor de bienes y servicios. Pero cuando viene el linchera del pueblo, ¿no?, la persona más pobre del pueblo, le puede arreglar la carie a 500 pesos. Y puede cobrar lo que quiera a cada persona, amparado en su poder monopólico. ¿Y amparado en qué? Amparado en que ese servicio que está vendiendo no es transferible entre las personas. No puede hacer eso con carne o no puede hacer eso con cuadernola, porque si le cobra más barato a uno o al otro, esta gente puede revenderse los bienes entre ellos y el monopolista no va a poder cobrar precios distintos. El caso de discriminación perfecta se asemeja, o por lo menos trata de ser como el ejemplo que yo estaba planteando. ¿Cuál es la idea? La idea es, yo voy a tener un costo marginal, y vamos a hacerlo chato para que sea sencillo, que esto es el costo marginal de arreglarle un diente a alguien, en el ejemplo. Ahora, yo lo que tengo acá es una función de demanda, que lo que me dice es los consumidores cuánto están dispuestos a pagar por estos arreglos. Entonces yo perfectamente puedo agarrar y decir, al primer consumidor que viene, que es un tipo que está desesperado, yo sé que está dispuesto a pagar un platal, y yo le cobro ese platal. ¿Por qué? Porque soy el monopolista, y porque si no se lo arreglo yo, no hay nadie que se lo pueda arreglar. Soy el único que vende el bien y el servicio. Entonces, ¿cuánto le voy a cobrar al primer individuo? Lo máximo que esté dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque conozco la función de demanda. En mi ejemplo, porque hace 30 años que soy vecino y sé cuánto gana, porque me contó en un asado. Cuando viene el individuo número 2, yo sé que este tipo tiene otra capacidad de pago y le voy a cobrar un precio distinto al anterior, ¿no? Y cuando venga el individuo número 5, le voy a cobrar otro precio. Y cuando venga el individuo número 10, le voy a cobrar otro precio.
¿Hasta dónde voy a seguir cobrando, voy a seguir arreglando caries? Hasta el punto en el cual tengo una persona que está dispuesta a pagar exactamente el costo marginal. Ya para este lado no sigo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Acá viene una persona que en realidad está dispuesta a pagar, si el costo marginal es 10, está dispuesto a pagar 5. Yo acá pierdo plata, ¿verdad? Entonces acá estoy perdiendo plata, acá no vendo. Pero ¿cómo funciona la situación de discriminación perfecta? La idea es, yo a cada individuo le cobro un precio distinto, ¿verdad? Entonces, si a cada individuo le cobro un precio distinto, voy a seguir vendiendo siempre que los precios que yo estoy cobrando estén por arriba del costo marginal. ¿Hasta dónde voy a llegar? El precio monopolio con discriminación perfecta, perdón, las cantidades, vamos a empezar por acá. Las cantidades de monopolio con discriminación perfecta van a ser iguales a las cantidades de competencia perfecta. ¿Cuántas caries arreglo en el pueblo? Y todas que lo que me pague la gente sea por lo menos igual al costo marginal, hasta no perder plata. ¿Se entiende la idea acá? Las cantidades que yo vendo son las de competencia perfecta. Entonces, siguiendo, esta es la cantidad de competencia perfecta, pero también es la cantidad de monopolio con discriminación perfecta. ¿No? Siguiendo con la intuición de Jorge, en este caso, ¿hay pérdida de eficiencia si esto es una situación de competencia perfecta o una situación de monopolio? Y no, porque no hay triangulito. El monopolista, si bien es monopolista, es la única persona que provee el bien y el servicio, en vez de decir restringir cantidades para subir precios, decide vender las mismas cantidades de competencia perfecta. Ahora, ¿dónde está, entre muchas comillas, porque no es una trampa, pero dónde está la trampa? Porque, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor? En este caso. El excedente del consumidor era la diferencia entre el máximo precio que está dispuesto a pagar la persona y el precio que efectivamente pagaba. Entonces nosotros decíamos, bueno, en competencia perfecta, lo que se paga es esto que está acá, ¿verdad? En monopolio, por ejemplo, en monopolio de precio único, diríamos, bueno, lo que se paga es esto que está acá, se genera un triangulito, pero acá no se genera un triangulito. ¿Cuánto paga esta persona? Esto. ¿Cuánto paga esta persona? Esto. ¿Cuánto paga esta persona? Esto. O sea, el excedente del consumidor es cero. ¿Cuál era el concepto de excedente del consumidor? La diferencia entre el máximo precio que estamos dispuestos a pagar y el precio que pagamos. Pero el precio que pagamos es el máximo precio que estamos dispuestos a pagar. Porque el dentista nos conoce desde chiquitos y sabe cuánto ganamos, sabe cuánta plata tenemos en el banco y sabe si somos amarretes y sabe si nos duele mucho o nos duele poco y conoce perfectamente esta curva de demanda. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios del monopolista con discriminación de precios? Con discriminación perfecta, ¿no? Y va a ser la diferencia entre el precio que cobra y el costo marginal. Entonces va a ser, a este individuo le cobramos este precio cuando el costo es este. A este individuo le cobramos este precio cuando el costo es este. Y a este individuo le cobramos este precio cuando el costo es este. Y así vamos rellenando todo el triángulo. Entonces, esto va a ser positivo en este caso, ¿no? Y en realidad siempre es positivo. ¿Qué es lo que pasa en monopolio con discriminación de precios perfectos? Que el monopolista se queda con todo el excedente del consumidor. No hay más excedente del consumidor. El excedente del consumidor es cero. La gente paga el máximo que está dispuesto a pagar. Ahora bien, ¿esto es eficiente del punto de vista de la eficiencia productiva? Es eficiente. Estamos produciendo la cantidad de competencia perfecta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que del punto de vista distributivo no hay más excedente del consumidor. Todo el excedente del consumidor se pasó al productor. ¿Ah? Entonces, me adelanto y nosotros pensamos lo siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos una situación en la cual este es el costo marginal, ¿verdad? Este es el ingreso marginal. Y entonces, si nosotros dejamos que esto funcione en competencia perfecta, estaríamos en este punto, cantidad de competencia perfecta, precio de competencia perfecta. Si viene un monopolista y se adueña del mercado, pasaríamos a tener la cantidad de monopolio
el precio de monopolio. ¿Qué pasa? Se genera una pérdida de eficiencia y los consumidores pierden triangulito, ¿verdad? Del excedente del consumidor era el triángulo grande, pasa a ser el triángulo chico. Ahora, supongamos que el monopolista de alguna manera descubre, hace investigación de mercado y descubre cómo hacer para cada persona cobrarle lo máximo que está dispuesto a pagar. Y le dice al gobierno, che, ¿puedo cobrar precios separados? ¿Puedo cobrarle a cada persona lo que se me cante? Sí, podés. ¿Qué es lo que va a hacer el monopolista? El monopolista se va a volver a mover a este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando permitimos discriminación de precios? Reducimos el triangulito. De hecho, deja de haber pérdida de eficiencia a costa de una gran transferencia de excedente. Todo lo que se perdía ahora lo recupera el productor, pero todo lo que le quedaba al consumidor también pasa al productor. ¿Está? Entonces, tenemos un ejercicio en el video, están hechos el 10, el 11 el video están hechos, de estos el 13, 14 y 15. Nosotros ahora vamos a hacer el ejercicio 28, que en realidad es un repaso de esto. Sí, Jorge, ¿tenés algo para...? Sí, corto. Quería decirles, ahí queda bien claro que a veces se confunden, que excedente y bienestar o eficiencia son dos conceptos relacionados, pero no son lo mismo, ¿sí? En el caso que nos mostraba Matías, de este monopolista discriminador perfecto de precios, ¿sí? Que puede ser discriminación perfecta, no hay pérdida de eficiencia, porque se producen las mismas cantidades de competencia perfecta, pero es muy mala noticia para el consumidor, que pierde excedente, ¿sí? Entonces recuerden que la definición de bienestar, ¿sí? El bienestar es la suma, la eficiencia es cuando la suma de los excedentes es la máxima posible. Excedente consumidor y productor, sin importarnos cómo se reparte. No quiere decir que el reparto de excedentes no importe para la economía. Importa, son los temas distributivos. Pero cuando metemos con los términos de eficiencia, es otro concepto, y ahí ya lo distributivo no importa, porque supone que lo que gana uno daría para compensar lo que pierde otro. Entonces, este discriminador perfecto, está muy bueno el ejemplo del dentista, ¿sí? Supone que ese monopolista tiene además un poder informativo muy importante que le permite no solo saber cuánto le puede vender a cada uno, ¿sí? Cuánto está dispuesto a pagar cada uno, discriminarlo perfectamente, sino a su vez está vendiendo un bien o servicio, en este caso un servicio, que no es revendible, ¿sí? Porque si no esto no funcionaría. Son algunas preguntas teóricas asociadas a esto, ¿sí? ¿Por qué decíamos no revendible? El ejemplo que decía, yo tengo un monopolio en el kiosco, si a uno le vendo más caro que a otro, ¿sí? El que compró más barato tiene un margen, tiene arbitraje, ¿sí? Tiene un margen para venderlo a otro, más caro que lo que lo compró, pero más barato de lo que el otro le había comprado. Entonces no va a funcionar. Entonces no solo tiene que tener información, por discriminar, es como que cada cliente tuviera estampado en el frente, en la cara, ¿sí? Lo que está dispuesto a pagar y cobrarle eso, sino además que no se pueda revender. Por más que sea un caso teórico, sirve para pensar los términos en la práctica, de qué monopolistas pueden hacer eso, y de hecho se ve, aunque no sea perfecta, nosotros vemos, ¿sí? Que hay empresas que venden los martes a las 3 de la tarde más barato que los sábados, ¿sí? O que si sos jubilado pagás menos que si sos trabajador. ¿No? Todas esas cosas son formas de discriminar, que es acercarnos, aunque no sea perfectamente, a la disponibilidad a pagar y tratar de extraer, el monopolista, tratar de extraer ese excedente del consumidor. En definitiva, no es monopolista quien quiere, sino quien puede, y no es monopolista discriminador de precios quien quiere, sino el monopolista que puede. ¿Qué razón evita a que un monopolista le venda una unidad adicional a una persona? Lo mira, lo que está dispuesto a pagar es mayor que el costo marginal. Entonces, ¿por qué no se lo vende? Y no se lo vende porque eso impacta, en el grueso de los casos de los monopolistas, el que tiene que vender a todo el mundo más barato, porque no puede discriminar. Ahora, si puede discriminar, sigue produciendo, ya no a costo marginal igual ingreso marginal, sino a costo marginal igual al precio. Solo que ya no hay un precio, hay muchos precios. Ese es el mecanismo por el cual, caso teórico extremo, la pérdida de eficiencia de un monopolio puede desaparecer en perjuicio del consumidor, que se quedaría sin nada de excedente consumidor. Repasen todas estas variantes dentro del marco general de monopolio, porque son todas cosas que
típicamente Matías les pregunta en revisiones y exámenes. Gracias, Jorge. Profe, una pregunta. Sí, En los casos que veíamos antes, el costo marginal era siempre constante. sí. Si ese no fuera el caso y el monopolio fuera natural, ¿se puede dar esa situación o Sí, se puede dar. está? O sea, a ver, la situación de discriminación, a ver, yendo a una cosa que está en el teórico, pero no está bien explicada en función de tu pregunta igual. La situación de discriminación de precios, o sea, la capacidad de un monopolista de discriminar los precios va a depender de la información que tenga el monopolista y va a depender de si hay o no hay arbitraje. Arbitraje es esencialmente que los consumidores se puedan vender entre ellos, ¿no? La idea de arbitraje es esa, yo me enteré que hay una tienda que en el barrio de los judíos que vende el Fernet a 100 pesos, entonces voy y compro 500 botellas y vendo más, o sea, y lo vendo más barato de lo que venden en el supermercado de acá. Es esa idea de que en realidad yo puedo, o sea, comprar, o sea, si yo encuentro un lugar que vende más barato que otro comercio, compro y después revendo por debajo de eso y los precios van a tender a ajustarse. En cierto sentido, que no haya arbitraje implica o es parecido a que existe una cosa que se llama costos de transacción, ¿no? Entonces yo capaz que sé que esta lapicera que tengo acá sale más barata si la compro en Punta Rieles, pero ir y volver a Punta Rieles me lleva un montón de tiempo y me lleva unos boletos y en realidad no compensa la diferencia entre comprar esta lapicera en el kiosco de la esquina de mi casa o ir hasta allá. Entonces, si el monopolista tiene la información y es capaz de identificar a cada consumidor, en el caso de discriminación perfecta, pero en otros casos de discriminación, si es capaz de identificar por grupos más grandes, ¿no? Como jóvenes y viejos son fáciles de identificar, porque los jóvenes son jóvenes y los viejos son viejos. Hombres y mujeres son fáciles de identificar. Si el monopolista es capaz de identificar grupos de consumidores y además hay costos de transacción que hace que la gente no pueda revender, el monopolista va a poder discriminar precios, va a poder fijar precios distintos a distintas poblaciones. La forma de la curva de costo marginal y si estamos en monopolio natural o no estamos en monopolio natural, lo que va a hacer es, me parece a mí, cambiar cómo el monopolista va a estar calculando el beneficio. O sea, en el ejemplo que yo ponía, o sea, si yo tengo una curva de demanda así y tengo una curva de costo marginal así, por ejemplo, en competencia perfecta yo tendría esta situación, ¿verdad? Y en monopolio puro pongo un ingreso marginal que me diga que yo tendría esta situación. Ahora, si yo lo que hago es discrimino perfectamente, el beneficio que va a sacar el monopolista va a ser la diferencia entre el precio y el costo marginal y lo que me va a quedar es un triángulo con otra forma, ¿no? No sé si ven lo que estoy dibujando, ¿verdad? En el caso anterior acá yo, como tenía un costo marginal plano, me quedaba un triángulo con esta forma. ¿Qué me pasaba? Me comía todo el excedente del consumidor y no había triangulito. Conceptualmente, con un costo marginal creciente, me va a pasar lo mismo. O sea, no tengo triangulito, que el triangulito antes tenía dos partes, la del consumidor y la del productor, desaparece el triangulito y me como todo el excedente del consumidor. Conceptualmente es el mismo resultado. Sí, Matías, yo creo que la pregunta, hay dos preguntas. Una, ¿qué ejercicio vas a hacer ahora? Porque el 28 ya lo habríamos hecho, ahí hay una duda de número nomás. Y la duda que planteaba el compañero, que tiene que ver con el inicio, que era ¿sí? Todo lo que hizo Matías hasta ahora, con un costo marginal horizontal, se podría haber hecho para el caso de costo marginal creciente. Cambia el dibujo nomás. Es más, casi que es... no asocien con que monopolio, se imaginan los gráficos y tienen un costo marginal constante porque no tiene nada que ver, es un caso de forma de representarlo, ¿está bien? No cambia, cambia el análisis, pero conceptualmente aplica perfectamente. Es más, podríamos pensar que tenemos costos marginales crecientes, ¿sí? Y un monopolio para algún tramo, ¿está? O sea, los análisis siguen siendo válidos.
¿Qué ejercicio es entonces, Matías? Vamos a hacer el 25 rapidito y después quiero hacer el 32, el 25 rapidito y después el 32, capaz nos pasamos unos minutos, pero me parece que el 32 es importante para mostrar otra cosa. El 25 es una papa y dice, usted es un echador de cartas, ¿no? Un tarotista, por así decirlo, que se instala en un pueblo sin ninguna competencia. Somos el único en el pueblo. Sus costos totales son nulos, o sea, hicimos la cosa más fácil del mundo, costo total es cero, si el costo total es cero, costo marginal es cero, porque en definitiva, ¿cuál es el costo de tirar las cartas a la gente? Básicamente cero. La baraja, la silla y la mesa son de su propiedad y no necesitan mantenimiento. Si usted practica una discriminación de precios de primer grado, que es como se conoce la discriminación perfecta, entre sus clientes, y conoce la función de demanda, y sabemos que la función de demanda es 1000 menos 5P, dice, su beneficio total es de, y hay 4 opciones, A, 50.000, B, 100.000, C, 75.000, y D, no se puede calcular. ¿Ah? Vamos a tratar de resolver, o vamos a tratar de hacer un comentario intuitivo acá. ¿Cómo calculábamos el beneficio nosotros históricamente? Decíamos ingreso total menos costo total, ¿verdad? ¿Cómo calculábamos el ingreso total? P por Q o P de Q por Q, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a preguntar, en discriminación perfecta de precios, ¿cuál es el precio que cobra el monopolista? ¿Hay un único precio que cobra el monopolista? No. No. Perfecto. Si yo les pongo un ejercicio de revisión o un ejercicio de examen en las que hablo de discriminación perfecta y le digo calcule el precio o hay alguna opción que habla de el precio, ustedes ya saben que eso conceptualmente está mal. El monopolista no cobra el precio. Ahora lo que va a hacer es cobrar un precio distinto para cada persona. ¿Tá? Entonces, volviendo a esta situación, tenemos Q es igual a 1000 menos 5P, ¿verdad? Entonces tenemos acá las cantidades, acá los precios, acá tengo la función de demanda, y yo sé que el costo marginal es cero. Por lo tanto, en competencia perfecta, si el costo marginal es cero, ¿cuál sería el precio? El precio de competencia perfecta sería cero, ¿verdad? Por lo tanto, la cantidad de competencia perfecta sería, cuando el precio vale cero, la cantidad sería 1000. Nos mandamos 1000 tiradas de cartas. Entonces yo ya sé que la cantidad que el monopolista con discriminación perfecta va a cobrar, va a tirar, también es 1000. Ahora, ¿cuál va a ser el beneficio del monopolista? El monopolista decide pararse acá, se instala en el pueblo y dice, yo voy a tirar las cartas a 1000 personas, 1000 veces, a una persona 1000 veces, no importa, voy a hacer 1000 tiradas de cartas. Ahora, a esta tirada de cartas le voy a cobrar esto, a esta tirada de cartas le voy a cobrar esto, a esta tirada de cartas le voy a cobrar esto. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? El beneficio va a ser la diferencia entre el máximo precio que la gente está dispuesta a pagar, que está dado por la curva de demanda, y el costo marginal, que en este caso es cero, ¿verdad? Gráficamente estamos viendo un triángulo que tiene base 1000, ¿verdad? Y este precio, ¿cuál es? Es el precio cuando la cantidad vale cero, ¿verdad? Entonces, cuando la cantidad vale cero, esto es 1000 menos 5P, 5P es 1000, P es 1000 dividido 5, queda 200. O sea, este punto que hay acá es un punto que vale 200. El triángulo va a tener base 1000, altura 200, y como es un triángulo es base por altura dividido 2. ¿Está? Entonces, esto va a ser 200 dividido 100, 1000 por 100, 100.000. ¿Está? Los ejercicios de discriminación de precios perfectos son fáciles, en el sentido que al final lo que hay que hacer es calcular unos triángulos. ¿Está? No se endulcen con el tema de que el triángulo se calcula así, ¿verdad? Porque si yo les hubiera puesto, si yo les pongo que la demanda es así y el costo marginal es así, conceptualmente el beneficio va a ser este triángulo. Entonces yo he visto en los exámenes y en las revisiones que entran en pánico cuando tienen que calcular este triángulo,
porque miran la base y miran la altura y se olvidan de que el triángulo lo podemos mirar así y podemos ver esto como base y esto como altura, ¿verdad? Y esto como base, que es el precio máximo, y esto como altura, que es la cantidad vendida. ¿Tá? Lo que interesa rescatar de este ejercicio es, hicimos un caso práctico, ¿tá? Las cuentas son sencillas. La parte conceptual importante es que, o por lo menos para está en este ejercicio, es que no hay un precio. En discriminación perfecta de precios no existe el precio del bien. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el precio que te arreglen una carie? Y depende de la cara que vos tengas. Vos vas al dentista y el dentista ve que tenés un cartel que dice pago mucho, pago poco. ¿Se entiende? Pero eso quiere decir que sí. Habiendo dicho eso, vamos a hacer el ejercicio 32. ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿En algún aspecto de la economía real sucede ese tipo de discriminación? ¿O es solamente como en comercios pequeños? ¿O cómo es que se maneja? Yo te voy a dar la respuesta que manejo yo. ¿Tá? La respuesta que manejo yo es que la discriminación perfecta de precios es una cosa que en la realidad es muy difícil que se dé, porque requiere estrictamente que vos tengas la información perfecta, en el sentido de que vos sepas perfectamente, o sea, vos sepas posta a posta cuánto está dispuesta a pagar la persona, y además se puede dar solo en sectores en los cuales la gente no puede revender entre sí. ¿Tá? Ahora bien, lo que puede pasar en la realidad es que puede haber empresas, o sea, discriminación de precios es que vos cobrás el máximo precio posible a cada consumidor particular. Yo en el teórico lo que hago es discuto, esto es un caso teórico extremo, que yo sepa, no, en cierto sentido, no se da en los mercados convencionales. Hay algunas subastas que funcionan para que funcionen más o menos de esta manera, y no me voy a meter en el tema, pero hay algunos mecanismos para tratar de que la gente revele cuánto es el máximo que está dispuesto a pagar. Y después ya pero las subastas son como casos raros. Uno no va al supermercado a comprar cosas por subasta, por así decirlo. O sea, funciona como para segmentos muy específicos en el mundo del arte, en el mundo de cuando los gobiernos tienen que hacer una licitación importante de alguna cosa. Ahí hay unos mecanismos para tratar de ver si podemos sacar información de cuánto es el máximo que está dispuesto a pagar cada empresa. Pero después de eso, la intuición es que cuanto más información tiene la empresa, puede empezar a dar precios a grupos de consumidores más pequeños. Entonces yo les pongo en el teórico una discusión que hubo hace unos años sobre unas aplicaciones de viajes en Uber, que no es la empresa Uber, es otra empresa que se llama Bolt. En Inglaterra, unos tipos concluyeron que había una empresa que estaba usando la información acerca de cuánta batería te quedaba en el teléfono para cobrarte el viaje diferenciado. Cuando uno acepta los términos y las condiciones, uno baja aplicaciones en el teléfono todo el tiempo, acepta términos y condiciones sin leerlos, y perfectamente podría pasar que pedido ya use la ubicación de tu teléfono para saber en qué barrio estás, en qué calle estás, en qué esquina estás, y use toda la información de todos tus pedidos anteriores para saber más o menos qué es lo que pedís, y un día a vos te mande un menú distinto por los mismos bienes y servicios y te cobre la empanada, no sé, 14,50 pesos distintos. O las promociones del descuento, 10% menos, 15% menos, se podrían fijar individualmente. Yo sé por la gente que conozco en PedidosYa que PedidosYa no usa esa información y no cobra precios diferenciados. Pero, o sea, la idea sería, cuanto más información tenés de los consumidores, vos podés, si no hay arbitraje, podés cobrar un precio a la gente que tiene entre 34 y 38, que es pelada, que trabaja desde la casa y que vive en el Parque Rodó. Y a mí me cobrás distinto de lo que te cobran a vos. Y cuando Uber se da cuenta que vos tenés baja batería, porque la baja batería en tu teléfono tenés que activar el bajo consumo de batería, quiere decir que vos estás apurado, ¿verdad? Entonces yo perfectamente te puedo cobrar un precio por arriba de lo que le estoy ofreciendo a otro amigo que está al lado tuyo con un teléfono que no tiene problema de batería. ¿Por qué? Porque yo sé que el que tiene baja batería tiene una disposición a pagar mayor, porque tiene que tomarse el Uber ahí, o si no se queda sin batería y no se puede tomar el Uber. Entonces, en el mundo real, en general, no vemos casos de discriminación perfecta de precios. En el teórico yo discuto cómo es útil tener esto en la cabeza
para pensar en que cuanto vos puedas segmentar en cuadraditos más chiquitos la demanda y pensar, bueno, mujeres que nacieron en Rivera, que tienen entre 20 y 25 años y que tienen el pelo de tal color y que trabajan en el sector público y que les gusta comer y que son vegetarianas, o sea, cuanto más chiquito puedo hacer el cuadradito y yo pudiera cobrar precios distintos a distintos cuadraditos de población, más me estoy acercando a un caso de discriminación de precios. Entonces, hay algunos sectores donde esto es más factible y otros sectores donde es menos factible. Los ejemplos que yo pongo en el teórico que les dije ahora son para asustarlos, en el sentido de que el pedido ya no hace esas cosas y Uber acá no hace esas cosas. Pero piensen en toda la información que ustedes ponen, o sea, todos los términos y condiciones que aceptaron en el teléfono. Un día esa información se puede usar para venderles a un precio específico. En definitiva, lo importante de esto es que es un modelo para pensar en la realidad. En el extremo, es como inclusive el de competencia perfecta, ¿verdad? Son cosas o monopolio puro que tenemos en la cabeza. Lo importante acá son dos conceptos. El monopolista, para hacer eso, requiere de información y que adquirir esa información no sea muy costoso, ¿sí? Si adquirir la información le aumenta tanto los costos, ya el problema no es el mismo, ¿verdad? Y de vuelta tiene esa actitud le sale costoso y por lo tanto ya no, la situación no es comparable a la situación interior solamente con información que le viene gratis, ¿sí? Para que desaparezca los problemas de eficiencia tiene que ser monopolista con discriminación perfecta de precio que no le agregue un costo, ¿está bien? Si no, como veíamos, el monopolista que era con el lobby ya, aunque pudiera discriminar, ya no va a llegar al mismo punto que antes porque la curva de costo marginal, horizontal o vertical, o con pendiente, le cambió, ¿está bien? Esa información para poder cargar precios diferenciados, esa es la clave, diferenciados. En definitiva, es poder de mercado. Ya no tiene por qué ser un monopolista, puede tener competencia, pero en la medida que pueda empezar a discriminar precios, tiene poder de mercado. ¿Está bien? Entonces nos estamos acercando a la realidad. No quiero robar tiempo, pero otro ejemplo que sabía de algunas aplicaciones para compras por internet que saben qué modelo de celular tenés, ¿sí? Y si tenés el iPhone última generación, seguramente tenga más ingresos, está dispuesto a pagar más que el promedio, ¿está? Y te van a cobrar más caro. Hay distintas cosas, ¿sí? Y los que te hacen trabajo a domicilio, está lleno, no es competencia perfecta, ¿no? Pero un electricista va a tu casa y si tienes una vivienda modesta, sabrá que tenés menor capacidad a pagar que si va a Terrible Mansión, por ejemplo. Siempre podés llamar a otro electricista, ¿no? Pero hay forma de inferir la disponibilidad a pagar. En la medida que puedas discriminar, está dispuesto a producir una unidad más, porque a ese le cargas un precio que es más bajo que el que cargaste antes y no tenés por qué bajarle el precio a todos. Ejemplos muy prácticos de disponibilidad a pagar, y bueno, sí, lo que decía Matías, de jubilados en el cine, cuando se podía ir al cine, bueno, todavía se puede ir al cine, ¿sí? A los jubilados se les cobra menos. ¿Por qué? Porque partimos de la base que tiene menor disponibilidad a pagar. Perfecto. Seguimos, así sí. Llegamos a ese último ejercicio. Dale, hacemos el 32. El 32 tiene una primera parte. El 32 dice, la empresa de televisión para abonados Litoral TV vende su paquete televisivo separadamente en Salto, tenemos Salto, y tenemos Paysandú. ¿Está? La demanda en cantidad de abonados en cada departamento es la siguiente. Tenemos una demanda en Salto, la cantidad de demanda en Salto es igual a 60 menos 0,25 por el precio que hay en Salto, y la cantidad demandada en Paysandú es igual a 100 menos 0,5 por el precio de Paysandú. Entonces, lo que vemos es que la gente de Salto es distinta a la gente de Paysandú. Tienen distinta disposición a pagar por televisión por cable, ¿tá? Ahora, la televisión por cable tiene el siguiente costo. El siguiente costo es 1000 más 40Q, con un Q que no tiene un subíndice, porque para la empresa le da lo mismo instalar el cable en Salto o en Paysandú. O sea, hay que hacer un pozo, hay que llevar el cable, o hay que poner una antena, o lo que sea que haya que hacer. El costo, ¿verdad?, que nosotros tenemos, este Q grande, es básicamente la suma de lo que se vende en Salto y o en Paysandú, ¿verdad? Este es todos los metros de cable que se instalan, y son los metros que se instalan en un departamento y los metros que se instalan en otro departamento, ¿tá? Pero nosotros tenemos el mismo costo en los dos departamentos, porque la infraestructura es la misma, el suelo es el mismo en los dos lugares,
Pero tenemos distinta disposición a pagar, porque los consumidores de Salto y de Paysandú son distintos, por algún motivo. Los sanduceros son distintos a los de Salto. ¿Está? Entonces, primero nos dice, ¿cuáles son los precios y cantidades de equilibrio en los mercados de Salto y Paysandú? Y acá lo que vamos a pensar es que podemos segmentar, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Vendemos el cable en Salto y vendemos el cable en Paysandú por separado. ¿Por qué? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa sería, le instalamos cable a una persona en Salto, que lo que hace es, le tira una extensión de su cable a una persona de Paysandú. O la persona de Paysandú lo que hace es, agarra el interdepartamental y se va a Salto a ver cable con el vecino de Salto. O sea, la idea sería, estos dos mercados funcionan como mercados separados. ¿Está? Entonces, nos dice cuáles son los precios y cantidades de equilibrio en los mercados de Salto y Paysandú. Tenemos que trabajar en Salto primero y en Paysandú. Entonces, ¿cuál es la condición de maximización en Salto? Y el ingreso marginal en Salto tiene que ser igual al costo marginal en Salto. ¿Cómo es el ingreso marginal en Salto? P de Salto por Q de Salto, ¿no? O sea, la derivada de P de Q por Q respecto a Q de Salto, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar vuelta a la función de demanda de Salto. Vamos a la función de demanda de Salto, y esto nos queda 0,25, el precio de Salto es igual a 60 menos la cantidad de Salto. Pasamos el 0,25 para abajo, esto es un cuarto, es como multiplicado por 4, el precio de Salto es 240 menos 4Q de Salto. ¿Qué es esto? P de Q en Salto. ¿Cómo es el ingreso marginal en Salto? Y va a ser la derivada de 240, que es, perdón, esto es, me faltó multiplicar por Q, ¿no? Esto es, ahora sí, el ingreso total en Salto va a ser 240 Q de Salto menos 4 Q de Salto cuadrado. Ahora sí. Estoy resolviendo, o sea, voy a resolver las dos cosas, cada una por separado. Resolviendo el ingreso de Salto, el ingreso marginal va a ser 240 menos bajo el 2, 8 Q de Salto. Este es el ingreso marginal en Salto. Ahora, ¿cuál es el costo marginal en Salto? El costo marginal en Salto es el costo marginal que es independiente de cada departamento. Y el costo marginal es, si el costo total es 1000 más 40, el costo marginal es 40. Instalarle cable a alguien sale 40, no importa si es en Salto o en Paysandú. Entonces, si yo igualo el ingreso marginal de Salto con el costo marginal, ¿qué tengo? 240 menos 8Q de Salto es igual a 40. Puedo pasar el 40 para el otro lado, me queda 200 es igual a 8Q de Salto. La cantidad del Salto es 218, que es 100 dividido 4, que es 25. ¿Está? La cantidad de Salto es 25. Y el precio en Salto no lo voy a hacer, pero lo que tengo que hacer es meter la cantidad acá adentro. Haciéndolo rapidito, a mí me queda 140. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos? Que la cantidad en Salto dijimos que era 25 y que el precio en Salto era 140. ¿Está? Ahora, me piden que calcule precios y cantidades de en los mercados de Salto y de Paysandú. ¿Qué tengo que hacer en Paysandú? Y me van a disculpar que esto me lo voy a saltear. Lo que hay que hacer es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo acá es la función de demanda para Paysandú, la tengo que dar vuelta y hallo P de Q de Paysandú, eso lo multiplico por Q de Paysandú, lo derivo y tengo el ingreso marginal de Paysandú, que lo igualo a 40, que es el costo marginal, y eso me va a permitir encontrar, y en realidad no, me lo estoy salteando porque matemáticamente es lo mismo y me interesa llegar a otra cosa, la cantidad de Paysandú, que va a ser igual, estoy buscando el resultado, por algún motivo no lo encuentro acá, pero bueno, voy a tener una cantidad de Paysandú y voy a tener un precio en Paysandú que me va a quedar igual a 120. Entonces, lo que me interesa destacar acá, y después vemos cuánto es la cantidad, es que
yo tengo dos departamentos y lo que estoy haciendo es que el mismo bien, ¿verdad? Se lo estoy cobrando a los de Paysandú a 120 y a los de Salto a 140. El mismo bien. ¿Tá? Tengo discriminación de precios acá, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma televisión por cable, con la misma señal, con el mismo paquete de canales. A un departamento lo cobre más caro que a otro departamento. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque yo tengo la información de que los consumidores son distintos, conozco las curvas de demanda, y aparte los puedo separar, los puedo distinguir. Es una pavada distinguirlos. ¿Cómo distingo los consumidores de Salto y los que viven en Salto? ¿Cómo distingo los consumidores de Paysandú? Los que viven en Paysandú. Fácil. ¿Tá? El costo marginal es el mismo, pero en dos lugares vendo a distintos precios. ¿Tá? ¿Se entiende la idea? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá vamos bien con las ideas? ¿Alguien? Sí, yo creo que está bastante claro. Está, perfecto. Ahora, vamos a volver a escribir la cantidad de Salto, que es 60 menos 0,25 precio de Salto. La cantidad de Paysandú es igual a 100 menos 0,5 precio de Paysandú. Esto para ustedes se preguntan por qué las cosas en Montevideo Interior salen distintos, y porque tenemos distinta disposición a pagar, y porque nadie se toma un ómnibus a Rivera para comprar un paquete de pancho más barato, porque el costo de transacción es demasiado alto, ¿no? Muy bien. Ahora, el punto B dice, gracias a cambios tecnológicos en televisión satelital y fibra óptica, los habitantes de Salto pueden recibir la transmisión dirigida a Paysandú, y los habitantes de Paysandú pueden recibir la transmisión dirigida a Salto. O sea, el monopolista marchó acá, en el sentido que ya no puede vender. O sea, si las personas de Salto ahora pueden ver lo que pasa en Paysandú, las personas de Salto no van a pagar 140 por la señal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden, por algún motivo, por televisión satelital o lo que sea, pueden pagar el precio más bajo, ¿verdad? O sea, ahora estamos permitiendo que estos consumidores intercambien, por así decirlo. Estamos diciendo que la tecnología cambió y ya no podemos separar estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, Litoral TV, que es la empresa, se ve forzada a cobrar un único precio. Entonces la pregunta sería, único precio. O sea, ¿qué pasa si ahora trabajamos como monopolista de único precio? Entonces, matemáticamente, desde el punto de vista del ejercicio, nosotros tenemos la cantidad demandada en Salto, la cantidad demandada en Paysandú, y estas son dos curvas de demanda distintas, ¿verdad? Una ponerse así, una pongámosle así. ¿Qué es lo que necesitamos saber? La curva de demanda de Salto y Paysandú juntas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que vamos a tener que hacer es hallar esa curva de demanda, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar acá, ¿verdad? Como cuando en algún momento decíamos, tengo la curva de demanda para una persona, para otra persona, la sumo horizontalmente. Yo acá sumo y digo, bueno, la cantidad demandada en todo el mercado va a ser 160, ¿tá? Y ahora en realidad el precio en Salto va a ser el precio. No hay más precio en Salto. Y el precio en Paysandú, yo me equivoqué acá, esto es un 0,25. El precio en Paysandú, no hay más precio en Paysandú. La empresa cobra un único precio, ¿verdad? Entonces, si sumo acá esto me da 0,75 pesos. Esto es la demanda de Salto y Paysandú tomados en conjunto, los dos juntos. ¿Tá? Los costos siguen siendo los mismos, ¿tá? El costo marginal sigue siendo 40. ¿Tá? ¿Cómo hago para saber cuánto cobra el monopolista? Y bueno, esto ya es situación conocida, ¿no? Lo que tengo que hacer es hallar el ingreso total, tengo que hallar P de Q por Q, ¿verdad? Paso esto para el otro lado, 0,75P es igual a 160 menos Q, esto me va a quedar, esto es 3/4, o sea que esto es 160 por 4 dividido 3, menos Q por 4 dividido 3, ¿tá? Me voy a o sea, acá lo que tengo es P de Q, ¿tá? Después tengo que hacer P de Q por Q, me voy a saltear estas cosas porque estoy pasado de tiempo, pero espero que entiendan que la parte complicada,
La complicada no, pero la parte que ustedes tienen que aprender o tienen que tener una intuición es que si yo tengo las demandas de dos lugares y no puedo vender a precios distintos, tengo que matar los subíndices de los precios y sumar y hallar la gran demanda. Y cuando hallé la gran demanda, aplico la misma metodología que ya sabía, ¿verdad? Ingreso marginal igual a costo marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me va a interesar acá es que ahora la cantidad vendida en total va a ser 65 y lo que me va a pasar es que el precio va a estar más o menos en 126,66. ¿Qué puedo hacer yo con esos precios? ¿Se acuerdan que yo tenía al principio la cantidad demandada en cada departamento? Yo conozco las funciones de demanda de cada departamento, ¿verdad? En Salto demandan 60 menos 0,25p. En Paysandú demandan 100 menos 0,25p. Entonces yo puedo meter el precio, que es un único precio en cada departamento, y sacar las cantidades demandadas en cada departamento. O sea, yo puedo saber que si bien cobro el mismo precio, como tengo las funciones de demanda por separado, puedo hallar la cantidad de Salto y la cantidad de Paysandú. Y la cantidad de Salto va a dar más o menos 28,33 y la cantidad de Paysandú va a dar más o menos 36,66. Entonces, si al monopolista le decimos que tiene que cobrar un único precio, va a cobrar 126. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo eran antes los precios? El precio de Salto y el precio de Paysandú, al principio, cuando yo dejaba que se cobraran por separado, eran precio de Salto 140 y precio de Paysandú 120. Entonces, noten qué es lo que pasa. Si a mí me dejan vender en cada departamento por separado, en Paysandú vendo 120 y en Salto vendo 140. ¿Cuál es la intuición? Y que yo a los jubilados les vendo barato, porque los jubilados capaz que tienen menos disposición a pagar. Pero estos tipos, que tienen mucha disposición a pagar, les vendo más caro. Ahora, si pasa algo que me obliga a vender a un precio solo, voy a vender un precio que esté a mitad de camino de estos dos precios. A mitad de camino no quiere decir el punto medio, pero ¿qué va a pasar? Si tengo que fijar un precio único en el territorio nacional, voy a tener que compensar un poco cómo funcionan estos consumidores. Voy a vender a 126,66. Los de Salto van a estar recontentos, porque pasan a pagar menos. Pero los de Paysandú van a estar recalientes porque pasan a pagar más. Y de hecho, lo que pueden ver es que los de Salto suben las cantidades y los de Paysandú bajan las cantidades. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pensando en el ejercicio de la siguiente manera. Si nosotros tenemos a Uruguay y nosotros dejamos que una empresa fije precios distintos por departamento, va a cobrar precios más altos en los departamentos con mayor disposición a pagar y precios más bajos en los departamentos con menor disposición a pagar. Y uno podría decir, esto es injusto, hay que fijar un precio único en el territorio nacional. Cuando fijamos un precio único en el territorio nacional, estamos ensartando a los que tienen menos disposición a pagar, que van a pasar a pagar más, y estamos beneficiando a los que tienen más disposición a pagar, que van a pagar menos. O viceversa. Si nosotros tenemos un monopolio que cobra un precio único en todo el país, o tenemos un monopolio que cobra el mismo precio de la entrada en todos los cines, una cosa que podemos hacer es permitirle que cobre precios diferenciados. ¿Qué va a pasar cuando le permitimos que cobre precios diferenciados? Le va a cobrar más a los jóvenes, que pierden excedente, pero le va a cobrar menos a los viejos. O sea, permitir discriminación de precios de este tipo, lo que hace es le mejora el bienestar a un conjunto de personas, porque en vez de pagar todo 126, ahora hay descuento para jubilados. Pero los jóvenes pagan más. Entonces, del punto de vista de la eficiencia y del bienestar, esta situación es medio ambigua, va a depender de las funciones y de los numeritos. Porque alguna gente, si pasamos de esta situación a esta situación, alguna gente sale ganando, vamos a tener precios por departamento, hay un departamento que ahora tiene el bien, pero otro departamento paga más. Si nosotros pasamos de esta situación a esta situación, es al revés, hay una gente que sale ganando y otra gente que sale perdiendo. ¿Se entiende la idea? Matías, del punto de vista, ya es genuino porque ahora no me acuerdo, del punto de vista de eficiencia, ¿sí? Cambiando los excedentes. Del punto de vista de eficiencia también es ambiguo, va a depender de las curvas, ¿verdad? Va a depender de las curvas. No siempre
no siempre poder discriminar en este caso Mejora la eficiencia. Hay veces mejora la empeora la eficiencia. Va a depender de las curvas, o sea, va a depender de los mercados, de cómo se comporten las funciones de Salto de Paysandú. A no ser que sea discriminación perfecta, no podemos asegurar que las cantidades, en definitiva, con discriminación sean más altas que sin discriminación. Exactamente. ¿Se entiende, muchachos? Muchachas. ¿Sí? Si hay Estamos quedando menos. perfecta, sí. Pero para Sí. ver eficiencia, tenemos que ver cantidades. ¿Sí? Tenemos que ver cantidades. Entonces, en el caso de discriminación perfecta, las cantidades eran más grandes que sin discriminación. Cuando tenemos casos como este, que ponía el ejemplo del ejercicio, ¿sí? No necesariamente es una ganancia de eficiencia poder discriminar. El último minuto sería para, más allá de lo conceptual, que lo conceptual es muy importante, pero lo conceptual está en el teórico, ¿no? Repasando la parte práctica mecánica, ¿no? A mí me dieron dos funciones de demanda, y lo que hice es, cuando me dicen puedo vender en cada mercado por separado, yo lo que agarro es, encuentro el costo marginal en la función de costos, que el costo marginal va a ser igual para todos, y después lo que hago es resuelvo cada caso por separado. ¿Tá? Y así puedo saber lo que pasa. La parte, entre comillas, tramposa no, la parte nueva es cuando me dicen, bueno, ¿qué pasa si tengo que vender en los dos mercados a la vez? Tengo que hallar la cantidad conjunta. ¿Qué fue lo que hice yo mecánicamente acá? Lo que hice fue planteé las dos funciones de demanda, la primera y la segunda, y la sumé para abajo. ¿Tá? Me olvidé de los subíndices, ¿no? La sumé para abajo. ¿Tá? Y ahí hallé una gran demanda, y ahí sí, la di vuelta, y hice toda la misma solución de siempre para hallar la solución de equilibrio. Digamos, del mercado nacional o de Paysandú y Coso. Una cosa que, como yo sí tengo la información de cada mercado por separado, si me preguntan quién está mejor y quién está peor, yo puedo calcular las cantidades en cada departamento específico, al mismo precio. O sea, puedo usar igual la información para hacer estas cuentitas y decir, bueno, antes hay una gente que va a comprar menos, hay otra gente que va a comprar más. Intuitivamente yo ya sé quién compra menos y quién compra más, porque puedo comparar los precios viejos. Antes uno pagaba 140 y otro pagaba 120, y ahora todos pagan 126. Y Salto va a demandar más porque le bajó el precio, Paysandú va a demandar menos porque le subió el precio. Lo que es inequívoco, que el monopolista está mejor, va a ganar más. El monopolista está mejor seguro. No podemos decir nada en términos de eficiencia. El monopolista está mejor cuando pasamos de la situación de precio único a este precio. ¿Tá? Cuando el monopolista está mejor cuando puede cobrar precios distintos. Porque acá el monopolista cobra un precio que está más cercano al de los jubilados, y para atraer jubilados se ve obligado a cobrarle barato a los jóvenes. Entonces, cuando al monopolista le dejamos que cobre precios diferenciales, puede darle descuentos a los jubilados, pero después puede ensartar a los jóvenes. O sea, le va a convenir siempre fijar distintos precios. La discriminación de precios le agranda el excedente. O sea, fijar más precios, o sea, en el límite, si acá le dejamos que cobre a jóvenes, a viejos, a mujeres, a niños, y cuanto más grupos tengamos, más nos estamos acercando a discriminación de precios perfecta, ¿no? O sea, ¿qué es discriminación perfecta de precios? Que hay un precio para cada uruguayo distinto, y hay 3 millones de precios. Acá estamos pasando de un precio a 2 precios. Entonces, esto le mejora el beneficio al monopolista. Y hasta ahí tenemos del práctico de hoy. Disculpen la tardanza, lo de la encuesta también.